empiezan las máquinas, inteligencia artificial para humanos, libro cuya autoría es Freddy Vivas. Vamos a estar compartiendo con él el encuentro de hoy, pero Freddy no va a estar solo. Freddy también va a estar acompañado por Augusto Salvato y por Robbie Bunge. Freddy lo voy a presentar. Es profesor de Educación Ejecutiva de nuestra universidad, es CEO y fundador de Rocking Data, es Head of Business Datability, Chapter Lead Buenos Aires Singularity University. Augusto Salvato, que nos acompaña también, es founder and CEO de Panorama Consultora, es experto en futuro del trabajo y economía del conocimiento, máster en estudios latinoamericanos, Universidad de Salamanca y Universidad Sorbonne Nouvelle. También nos acompaña Robbie Bunge, que es director del Departamento de Ingeniería en Inteligencia Artificial de la Universidad de San Andrés, es Master in Science y PhD en Aeronautics and Astronautics, no sé si lo pronuncié bien, de Stanford University. Les agradezco muchísimo a los tres el que nos acompañen. La idea de hoy es que Augusto haga de moderador de este encuentro y que podamos tener un diálogo respecto de temas de inteligencia artificial que nos interesa tanto a nosotros como a los tres expositores que hoy nos acompañan. La idea es que ellos puedan tener un diálogo abierto durante unos 30-40 minutos aproximadamente y invitamos a los asistentes a que luego de eso realicen preguntas o comentarios respecto de tanto el libro como el diálogo que ocurra en la tarde de hoy. Pueden abrir micrófono en ese momento en que yo los habilite y también quienes no tengan posibilidad de habilitar micrófono pueden también escribir en el chat y yo leer las preguntas. Es para nosotros un día muy importante porque si bien ustedes públicos se encuentran fuera de nuestro campus, hoy por primera vez Ciclo de Autores nos encuentra en nuestra casa, por lo menos con el autor y los expositores, así que para nosotros es una gran alegría poder estar transmitiendo desde nuestra querida Aula Gardi, además reformada y más bella que antes de la pandemia. Nos está acompañando también Ariel Urcola, nuestro director de Educación Ejecutiva, así que estamos muy contentos de estar transmitiendo en casa y ojalá pronto puedan ustedes también acompañarnos en este espacio y la reconozcan nuestro campus después de tanto tiempo. Así que en este festejo es que le doy la palabra a Augusto. Augusto, muchas gracias y empezamos nomás esta jornada y esta tarde que nos regalamos para compartir entre nosotros y pensar sobre estos temas. No, por favor, bueno, muchísimas gracias por la introducción. La verdad que, primero que nada, quiero compartir la emoción y la enorme felicidad que nos produce, y acá los hago también partícipes de la felicidad, porque realmente poder conversar sobre estos temas en este increíble marco es un honor, un placer y un privilegio, así que muchísimas gracias. Y quería un poco, en este rol de moderador, difícil rol de moderador que me toca, contarles este libro, digamos, creo que es mucho más que un libro sobre inteligencia artificial, como lo dice el subtítulo. Ya ahora, obviamente, le vamos a dejar al autor que lo comente, y quiero también conocer la opinión de Robbie sobre los temas que se trabajan, pero es mucho más que un libro sobre inteligencia artificial. Creo que es un libro sobre todo un mundo que está cambiando a partir de la inteligencia artificial, y sobre algo que me parece muy importante, que es la relación entre los seres humanos y la tecnología, ¿no? Por eso me parece muy interesante que podamos tener una conversación, y que vayamos charlándolo, que podamos entre los tres ir generando un poco esta sinergia y esta conversación para después, obviamente, abrir a preguntas. Pero no quiero extenderme demasiado, estaría horas hablando sobre este libro y sobre contenido, pero quiero empezar, Freddy, preguntándote a vos, ¿qué es lo que motivó, qué es lo que te motivó a escribir este libro? O sea, ¿por qué de repente entre tu actividad privada, que bueno, está en el sector privado, obviamente, generando en una startup propia y con todo lo que eso implica, decir, bueno, me voy a sentar a escribir un libro en papel, que también me gustaría que eso lo conversemos,
¿Qué es lo que te motiva? Claro, la pregunta es, bueno, primero, bueno, saludar a todos y todas las que están escuchando y feliz de estar acá con Rob y con vos en este marco que es increíble, ojalá todos podamos venir pronto. Y el libro es como un sueño, diría que son dos sueños la historia del libro, pero el primero es como, yo trabajo con datos y con tecnología hace muchos años, con datos diría 10, 12 años y con tecnología 20, ¿no? Casi desde muy chico me metí en tecnología. Y una de las cosas que noté y fui encontrando es como esto de las posibilidades que te permite, digamos, ¿no? Meterte en el mundo de la tecnología. Y lo digo concretamente como, por ejemplo, mejorar tu calidad de vida, mejorar tu forma de vivir, salir del lugar donde estabas para estar en un lugar que te guste más, digamos, ¿no? Conseguir cosas de la tecnología. A mí me pasó eso, desde muy chico tuve la suerte de toparme con una computadora que no andaba, pero que me hizo generar curiosidad para aprender. Crecí en los 80, mucha ciencia ficción, y entonces me llevó a interesarme en este mundo. Y me dio posibilidades de conseguir buenos trabajos desde muy chico. Y lo veía a los 17, 18 años que empecé a trabajar, mis amigos de esa edad con muchas dificultades, ¿no? Y hoy lo veo, estoy todo el tiempo en el ámbito privado, con Rocking Data, buscando talento, mis amigos que tienen startups, la misma, buscando cómo hacer para conseguir ese talento para sus empresas, las grandes empresas del mundo buscando. Ciencia de datos salió como el trabajo más buscado 4 o 5 años seguidos. Y por otro lado veo un montón de gente con dificultades para conseguir su primer trabajo, para reconvertirse, ¿no? Mucho me llega, tengo más de 40, somos seniors, pero podemos seguir haciendo cosas. Estoy en el mundo de la economía, no sé, de marketing, o soy abogado, ¿cómo hago para meterme en esto? ¿No? Entonces el libro va por ese lado primero, ¿no? Como un sueño que tenía yo de cómo contribuyo a unir un poco esos dos mundos, ¿no? El mundo del mercado, de lo que se busca, más de las posibilidades que tiene la tecnología y el impacto que puede tener en la vida de la gente. Eso fue como lo primero. Después tengo otro sueño, ¿no? Qué importante, antes de que me cuentes ese otro sueño, que me puedo imaginar un poco por el contexto, por haber leído el libro, pero sí, qué importante que transmitas esto, porque probablemente del otro lado hay mucha gente que capaz está pensando en eso, ¿no? O de repente empezar una carrera o algo que tenga que ver con cómo trabajar con tecnología, y por otro lado, gente que dice, che, ¿cómo me meto en este mundo? Entonces, el primer sueño ya me parece fantástico. Contame el segundo. Te cuento el segundo. El primero sí es esa ilusión de ayudar, más que nada porque hablo con mucha gente me escriben, me preguntan, o no, te dicen, no sé programar, ¿cómo hago? No estudié ingeniería, ¿puedo meterme? O ¿cómo hago ingeniería? Va a ser más difícil de lo que yo creo. O sea, esas preguntas las tengo todo el tiempo. Y por otro lado, el otro sueño es porque yo ya venía con la idea del libro hace como 2 años, y venía escribiendo un índice que era más de contenido, del estilo cómo hacer ciencia de datos, o la Biblia de la ciencia de datos, esos libros clásicos que ya existen de todo. Manual de la ciencia de datos. La verdad es que no me divertía de todo. Me parecía como, estaba bueno, yo lo hubiese leído si me quería meter en el tema, pero no me volvía loco la idea de estar un año escribiendo un libro de algo que no me entusiasme tanto. O al menos el enfoque. Y en el medio de eso, tuve un sueño. Me agarré COVID el año pasado. Esto es real lo que nos estás contando. Lo que arranca a partir de ahora es todo real, ¿no? Y de hecho, muchos de los alumnos del programa de Big Data, di las clases incluso con COVID recuperándome, fue una cosa, pobre gente que está ahí, que me bancó, no podía ni hablar. La cuestión es que tuve varios días con fiebre, ¿no? Tuve fiebre y esa fiebre me provocaba pesadillas. Yo vivo en Adrogué, un barrio con muchos árboles, como acá. Mirando la ventana veo de repente árboles prendidos fuego. Literal, lava derritiendo los árboles, ¿no? Como una ciudad en medio de una guerra. Veo todo eso, ¿qué hago? Lo que no tendría que hacer, me levanto y salgo corriendo. Me meto en esa. La gran decisión, ¿no? Todo esto es en el sueño, ¿no? Estás adentro del sueño. Metete, estoy en el sueño. Estás en el sueño. Estoy en el sueño. Bajo corriendo a la calle, venía, pongo contexto, estaba viendo mucho Cobra Kai, película de serie de karate. Siempre vi Terminator y todas esas cosas que también me encantan. Y de repente veo esos robots 2 metros, me bajo y me quiero pelear con uno de ellos. Obviamente, le pego, me duele a mí, me duele al cuerpo por el COVID, claramente. De repente me desmayo y aparezco en una especie de hospital del futuro. O sea, hospital del futuro para mí, ¿por qué? Pues lleno de pantallas, tipo curvas, con gráficos estadísticas, con hologramas en el medio, con data por todos lados. Veo eso, que me parece increíble, de paso digo eso, y estoy ahí, y de repente me despierta una persona y me dice, Freddy, qué suerte que te recuperaste porque te necesitamos. Y yo digo, ¿qué hago acá? ¿Quién sos vos? ¿Qué está pasando? Y me dice, no, te necesitamos,
porque estamos en el medio de una lucha con los robots, contra los robots. Yo le digo, yo no puedo pelear con nadie, no me necesitan a mí. Me dice, no, te necesitamos para que nos ayudes a entender cómo piensan las máquinas. Me dijo, textual esa frase. Tremendo. Entonces, claro, me despierto, hablo con mis amigos, con tu hermano, con otros amigos, le cuento la historia y digo, ¿tiene sentido esto? ¿Es interesante? ¿Es una locura? Y me dicen, sí, es una locura, pero hacelo. Y me dio el título aparte. Y me regaló el título. El sueño. Quiero traerte, Robbie, a esto. Primero, no te pido que juzgues el sueño, porque cada uno tiene los sueños, pero quiero que me ayudes a entender cómo piensan las máquinas. Si vos hubieras estado en el lugar de Fred, ¿qué podrías haberle dicho a esta... Acá ya hacemos un pequeño spoiler, a esta tropa de resistencia del mundo del futuro? ¿Cómo piensan las máquinas? Y obviamente es una pregunta vasta, enorme. Habría que ver en ese momento qué tecnologías estaban utilizando, ¿no? Sí. Pero, digamos, si fueran como las de hoy, yo les preguntaría cuál es la fuente de datos, ¿no?, que están usando esas máquinas para propulsar sus decisiones, ¿no? Porque si uno quiere luchar contra estas máquinas, tal vez tiene que bajarle, digamos, el flujo de datos de alguna manera, ¿no? También preguntaría, digamos, quién las programó, si es que hay algún programador o es que, digamos, se autoprogramaron, claro, o cómo es que eso sucedió, ¿no? Para entender un poquito, tal vez, la mente del diseñador, ¿no? Así que nada, me agarraste el frío, digamos, pero te estoy pensando. Pero son buenas ideas. ¿Cómo haríamos para luchar contra la resistencia, ¿no?, como decías? Después te preguntaría si funcionan a base, digamos, de electricidad o no, ¿no? Porque hoy por hoy todos estos sistemas son digitales y una manera sencilla de frenarlos sería desenchufarlos, ¿no? Claro. Y bueno, muchas otras preguntas más, ¿no? El clásico botón de reset. Exactamente, exactamente. Te digo, si hay que hacer una búsqueda para miembros de la resistencia humana, Robbie adentro, porque sí. Si así lo agarramos en frío, imagínate. Entonces, a ver, aprovecho y te pregunto, ¿por qué, dado que estamos también en una universidad, ¿no?, por qué empezás a escribir un libro? Vos mencionabas que existe en los 80, el boom de la ciencia ficción. ¿Por qué empezás un libro sobre inteligencia artificial con una historia de ciencia ficción que viene de tus sueños? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué decidiste meterlo? ¿No te asustaba capaz que sea algo que digan, bueno, esto es medio... Sí, ¿por qué no es más académico? Claro. Quizás? Porque la respuesta es porque yo aprendo entreteniéndome, digamos, al menos yo. O sea, es como me gusta divertirme mientras aprendo, lo más que se pueda. A veces hay cosas que no son tan divertidas y tienes que meterte, horas, cálculo, lo que sea. Entiendo que existe eso y es real. Yo cursé ingeniería y me costó mucho matemática siempre, o sea que la remé muchos fines de semana encerrado estudiando. Pero por otro lado, y más ahora de adulto, me encanta aprender todo el tiempo y aprendo mucho con un podcast, aprendo mucho con una película que tiene cosas de ciencia ficción, pero con ciencia bien armada, ¿no? Una película que me inspiró mucho y el libro también, que se llama The Martian, la película de Matt Damon, que el guión Andy Weir lo escribió y él es un experto ya en el espacio de Marte. Entonces vos lees el libro y ves la película y hay muchas cosas que son de verdad, o sea, que es ciencia, obviamente exageraciones, hay cosas que están abreviadas para que entren en una película y todo eso. Pero siempre me llamó la atención ese libro y esa forma de contar una historia donde te metías en un mundo imaginario y fantasioso y a su vez ibas aprendiendo cosas. Y esa me parece que es una forma linda de aprender. Y de hecho, si lo ves, por ejemplo, con la gente que estudia programación, a vos te debe pasar, ¿no? Hay gente que tiene de hobby programar. Que te dice, no, yo el fin de semana me gusta codear y, no sé, pedirme una hamburguesa. Entonces, ¿cómo? ¿Puede gustarte codear? Pero ¿qué pasa? La programación tiene una manera que es como que te presenta un desafío, ¿no? Tengo que resolver tal problema, o tengo que hacer que ese robot se desplace por ahí y que caiga lo más cercano posible de tal lugar. Es un problema. Y después vos tenés que resolverlo, y no vas a saber bien cómo se resuelve. Y vas a ir estudiando y mejorando esa forma de resolverlo. Y vas a ir iterando en ese conocimiento, y vas a ir a buscar los fundamentos teóricos de las cosas para resolver los problemas. No es como al revés, como muchas veces nos entrenaron, ¿no? Tipo, te doy 5 años los fundamentos teóricos de esto. Ahora, en algún momento, si sobrevivís a todo eso, vas a poder hacer algo. Y esa manera creo que tiene que ir cambiando. Y el libro busca eso, ¿no? Busca educar, sin duda. Tiene contenido técnico también.
la excusa que yo quería era, por ejemplo, en una parte me imagino que los robots estaban controlando un espacio y nosotros como humanos tenemos que pasar por ahí. Entonces, ¿cómo los robots nos miran? ¿Cómo perciben el mundo con inteligencia artificial visual, ¿no? Con computer vision? Entonces, explico computer vision para pasar ese lugar, ¿no? Y me pareció divertido que la gente pueda tratar de entender la historia entendiendo los conceptos. No, tal cual, este es un libro que, digamos, tiene dos partes bien claras, bien diferenciadas, sí. Y que la verdad que la barrera de edad baja mucho, porque si vos lo podés contar tranquilamente, un chico de 12 años, de 10, 12 años, que se quede con esa historia, igual va a aprender un montón. Sí, y te agrego una cosa ahí, que para mí es clave, es poner el rol de creadores de tecnología a los jóvenes, y a todo el mundo, a los grandes también, pero los jóvenes principalmente están muy conectados con el consumir tecnología, ¿no? O sea, entienden cómo funciona Instagram, suben fotos, usan plataformas, usan juegos, pero muy pocos pasan al otro lado, pasan a tratar de entender cómo funciona, ¿no? A pensar, si mi cámara se bloquea y me mira a los ojos y me reconoce y ejecuta un procedimiento, ¿y qué pasa si no me reconoce? ¿Cuántos intentos? Empezar a entender a mí siempre me gustó eso. Yo de chico iba al supermercado con él y miraba los sistemas viejos, la miraba ahí en vez de pagar y me decían, dale, apurate. Siempre me gustó tratar de entender cómo resuelve una computadora, un código, un determinado problema, que básicamente es entender cómo piensan las máquinas, ¿no? Entonces, busco que la gente, que los chicos digan, bueno, qué interesante esto, me quiero meter a aprender. Excelente, excelente. Y nos abre un montón, digamos, de debates incluso sobre cómo aprender y sobre la educación. Y en eso quería aprovechar, Roby, vos tenés años de experiencia en Silicon Valley, estudiando también afuera, trabajando afuera. En otros contextos, esto es una posibilidad. ¿Cómo se da esta interacción, digamos, entre el aprendizaje y el hacer, ¿no? Totalmente. Sí, a ver, yo me sorprendí mucho cuando fui afuera y estudié casi 6 años en Stanford. Me sorprendí que incluso las materias más avanzadas, más profundas teóricamente, en muchos casos tenían un proyecto final de curso. ¿Vale? O sea, buscaban que los estudiantes tomen el aprendizaje, las herramientas, ¿no? Que habían asimilado en el curso y las aplicaran en un contexto particular. Y eso hacía que no solamente fuera más interesante, más divertido, más motivante, sino que también veías las herramientas en un contexto, digamos, ¿no? Lograbas entender la utilidad relativa de las cosas, lograbas, digamos, también cosas como habilidades de trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Así que bueno, digamos, hoy me encuentro liderando una carrera que justamente trata de incluir este tipo de visión, ¿no? Tenemos una cantidad de materias que en lugar de examen final teórico, sí tienen un proyecto final de curso. Y te va dando esta gimnasia, ¿sí? Para resolver problemas reales, para llegar a un fin buscado. Y tiene que ver con lo que decía, digamos, Freddy, de resolver problemas, al final del día. Y creemos que no hay que esperar, normalmente uno espera hasta el final de la carrera, en lo que se llama el proyecto final de carrera, que está instituido en Argentina, pero no hay razón para esperar hasta el final de la carrera. Nosotros estamos metiendo, digamos, desde el primer año estás metido en ese tipo de dinámica, ¿no? Es más, el aprendizaje basado en proyectos. Quiero que me cuentes después un poquito más sobre la carrera y demás, porque me parece alucinante lo que estás contando. Nos anotamos juntos. Sí, yo me animo, si me acompañás me animo. Por supuesto, con vos a donde sea. No, Freddy, quería preguntarte, aprovechando eso de resolver problemas, me parece que hay algo dentro del proceso de escribir un libro que no debe ser fácil, que debe ser problemático, y que es elegir al problemista. Y acá quiero decir algo que a mí me parece alucinante, no creo que se llegue a ver del todo, pero acá abajo en el libro hay un pequeño circulito que dice así, medio al pasar, ¿no? Que el prólogo está escrito por una inteligencia artificial, digamos, ¿no? Como lo dejas lo dejo ahí, claro, chiquitito. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, como me dijo tu hermano Mateo, me dijo, me ahorré mandarle un regalo al prologuista. Estuvo muy bien, ¿no? A mí me gusta hacer cosas nuevas, me di cuenta de eso. Todo el tiempo tratando de hacer cosas nuevas, sostengo lo que me gusta, obviamente, ¿no? Pero me gusta hacer cosas que no sé hacer, no sé por qué, ¿no? Pero no sé hacer un libro, básicamente, y en eso de no saber, no tenía nunca pensado el tema del prologuista, o sea,
hice el libro, yo estaba para entregarse un mes antes, y la editorial me dijo, bueno, ¿y qué pasa el prólogo? No tengo idea, ¿no? Corrió el pastito así delante mío. Empecé a pensar, le escribí a un crack de Estados Unidos, un profesor que tuve en Estados Unidos, no, nunca me abrió el mail, listo, ni siquiera capaz. Escribí a 2 personas argentinas que me parecían interesantes para que lo hagan. Uno me dijo, no tengo tiempo, y él, bien, y el otro me dijo, nada, cero. Entonces, cero prologuistas. Y en el medio de eso, estábamos trabajando con el equipo de Romin Data, con uno de los chicos que están en inteligencia artificial, con Agustín, estábamos probando cosas de generación de contenido de texto automático, ¿no? Contenido sintético. Entonces, estábamos probando, experimentando cosas, y veníamos hablando y él me venía mostrando algunas frases, textos generados que no me volvía loco, pero me interesaba porque es llamativo el experimento. Y en el medio estoy de vacaciones y sé que tengo que pasar el prologuista y estoy con la conversión al mismo tiempo con mi compañero del equipo. Y digo, bueno, pará. Acá hay algo para pensar, acá hay algo para pensar. Entonces le tiro la idea, le digo, le mando un audio, me acuerdo, estaba de vacaciones, le mando un audio, es muy loco que pudiéramos probar a hacer esto, que le pongamos en ese caso, GPT-3, que es una inteligencia artificial, una de las más poderosas del mundo, de OpenAI, está Microsoft, está el más a través de todos esos proyectos, pero hay otras, probamos varias, de hecho hace poco salió una que aparentemente es muy superior, esta semana pasada, lo cual muestra lo que pasa con la tecnología, que todo el tiempo como, ¿viste?, superándose. Y en resumen, hablo con él, hablo con Agustín, le digo, Agustín, podemos probar algunas cosas, empezamos a hacer unas sesiones, tiene un modo que es como que le pasás data, tipo le decís algunas palabras, en este caso fueron tipo libro, humanos, inteligencia artificial, prólogo, futuro, palabras así, y tiene como un modo de escribir ensayo, genera texto, en inglés, todo esto en inglés. Lo único que hicimos nosotros fue mirar los que nos parecían coherentes, que eran casi todos, al 100%, le damos, ponerle 10 ensayos, de los cuales recortamos 3 o 4, botón, traducir a español, y listo. O sea, es todo lo que hicimos. Y después una conversación tipo preguntas y respuestas con la AI, que dice preguntas del estilo, ¿qué opinás de los humanos? Y tiene respuestas que es increíble. ¿Le preguntaste cómo piensan las máquinas? Le pregunté algo de cómo piensan las máquinas. Sí, bueno, sí. responde, ¿no? Y una cosa que pasaba era que a veces respondía como si fuese una máquina y a veces como si fuese un humano. Ah, espectacular. Entonces iba y venía en ese diálogo. El diálogo yo lo leí, no sé, 20 veces y me parece increíble. Piensen que la GPT-3 tiene toda la Wikipedia, billones de páginas web, tiene un montón de conocimiento de texto y bueno, generó un texto que es increíble. A mí me parece que es interesante hacer eso, primero como experimento me parece divertido, probar una tecnología del estado del arte, de la AI, hacerlo desde Buenos Aires, también en Lima, de Argentina, ¿no? Que no hay muchos casos de libros, pero creo que no hay ninguno, de hecho, prologado por AI. Y además de eso, es como que te muestra el estado actual de esta tecnología, ¿no? Como que no es para generar miedo, pero sí para decir, esto está pasando hoy, no es dentro de 20 años, es hoy. Y si puede hacer texto solo, puede hacer video solo, imágenes solo, ¿qué puede hacer para el agro? ¿Qué puede hacer para la salud? ¿Qué puede hacer para la educación, no? Es como, si te hace poder, ¿cómo lo podemos usar para el bien? Excelente. ¿Y puedo spoilear un poquito Sí, de ese programa? claro. Me pongo en el lado de alguien que está escuchando esta charla. Yo en realidad soy alguien que está escuchando la charla entera. Y me parece que quiero saber un poco, ¿no? Obviamente, vayan a comprar cómo piensan las máquinas, pero les damos ahí una pista. Una de las cosas que dice, por ejemplo, en este diálogo con vos es: los humanos siempre viven en las sombras del pasado y piensan que están cerca del final de la historia, pero nunca lo estarán. Entonces, vos ahí, Freddy, decís, ¿qué querés decir con esto? Claro. Y después la IA te responde, bueno, un ser humano individual es parte de una unidad mayor, y eso es la historia, ¿no? O sea, como que se pone muy filosófico sí, por sí. momentos, y de hecho, después que uno lo lee, es muy filosófico. Entonces quiero preguntarle a los dos, ¿qué opinan sobre esto? ¿Esto es parte de la opinión que tiene GPT-3 o la inteligencia artificial? O si yo le escribo mañana me responde otra cosa. Mirá, arranco yo chiquito. Cuando le das de vuelta tipo generar texto, a veces genera otra cosa. No estoy seguro si se puede contradecir, ¿viste? Puede ser que se pueda contradecir. Pero lo que sí te puedo asegurar es que la calidad del texto que genera siempre es muy alta.
De todas maneras, que una inteligencia artificial pueda escribir texto con mucho sentido no significa que entienda exactamente lo que está queriendo decir, ¿no? Como aclararlo también para los que están escuchando. Es como, puede identificar una foto si es un gato o es un perro, pero no va a saber lo que significa un gato o un perro para el contexto de la naturaleza humana, digamos, ¿no? Le puedes dar mucha data y puede decir cosas interesantes y lo puede reconocer muy rápido, pero hasta ahí llega, ¿no? No, totalmente. A ver, primero disclaimer, no soy un experto técnicamente sobre GPT-3, no me metí en detalle a ver los algoritmos, pero como yo lo veo, es que ha tomado todo este volumen de información de Internet, ¿no? Y ha logrado comprimirlo, sí, comprimirlo haciendo una red neuronal, que cuando vos le haces preguntas, o digamos, le das unos inputs, logra de alguna manera como que buscar en ese corpus de datos y buscar la respuesta que más probablemente alguien hubiera escrito en ese corpus. Entonces, desde mi punto de vista, no es que, como decía Freddy, no es que el sistema está realmente entendiendo el concepto de lo que es un gato o un perro. O sea, es decir, a menos que en el corpus de datos haya un gato, un perro, un caballo, y que todo eso alguien diga que es un animal, a menos que esté todo eso adentro de esa información, no va a poder hacer esa extrapolación de decir, un cocodrilo también es un animal. Y, por ejemplo, que sepa, por ejemplo, que los animales en general tienen una cantidad par de patas, ¿no? O sea, eso no lo va a poder saber a menos que eso esté explícitamente en ese corpus, ¿no? Pero lo que sí es impresionante es que logra buscar en este corpus de datos de manera muy flexible, ¿no? O sea, yo de alguna manera, yo lo veo como en lo que hace no tanto tiempo, en una base de datos, ¿no? Uno repetía una base de datos y uno hacía una búsqueda de esa base de datos, pero si uno no buscaba exactamente el caso que uno había puesto en la base de datos, la respuesta era game over, o sea, no está ese caso. Claro. Pero acá logra hacer interpolaciones y hacer, digamos, flexiblemente, buscar algo que tenga sentido dentro de ese corpus, ¿no? Entonces, digamos, desde el punto de vista fundamental, digamos, técnico, yo lo veo como la próxima evolución de lo que es la compresión de base de datos. Muchísima información y poder cubrir algo. Porque esa red neuronal, a pesar de que tiene, bueno, creo que no sé si todos saben lo que es una red neuronal, pero esencialmente es un programa que hace cómputos, ¿sí? Combina información de manera, digamos, sencilla, pero muchas veces, con lo cual termina siendo algo complejo. Y lo que hace esa red neuronal es justamente tratar de buscar entre ese mar de datos que tenía, la respuesta que iba, lo que iba es que esa red neuronal termina siendo bastante liviana computacionalmente. A pesar de que tiene muchísimos parámetros, como creo que en el orden de trillones de parámetros que como para hace 5 años era impensado, esa cantidad de parámetros o numeritos, pero de otro punto de vista es mucho más chico que el corpus que tenía originalmente. Recién cuando Robbie decía aclaraba qué es una red neuronal y lo desarrollaste, me hiciste acordar a que dentro del libro hay algo que a mí me pareció muy interesante, incluso desde el punto de vista de editorial y de cómo se estructura el libro, que tenés varias notas nerds. Sí. Donde, por ejemplo, pasaría esto, ¿no? Bueno, ¿qué es una red neuronal? Bueno, ahí está desarrollado el libro. Y que eso permite que alguien que capaz no es tan experto en el tema se pueda entrar tranquilamente. Eso me parece que también es algo interesante. Eso se me ocurrió porque es muy difícil hablar de todo esto sin jerga, ¿viste? Es como, estamos acá tratando de tener fluidez en el diálogo, pero hay palabras que si no te está explicando todo el tiempo todo, ¿viste? Es aburrido para leer algo así. Entonces digo, poner una llamadita con hay mucha jerga acá. Todo esto de Big Data, que es Machine Learning, ¿no? El aprendizaje automático, Machine Learning. Deep Learning, como esta capacidad que se usa mucho también para redes neuronales y encontrar cosas en objetos y videos. Hay muchísima jerga. Es más simple de lo que, al menos entender, es más simple de lo que parece. Pero hay que meterse un poquito, ¿no? No, bueno, y esto además lo que te permite es que el que ya sabe ni siquiera lo lee, no pierde tiempo, digamos, pero... Y todo esto marca, incluso en el libro hay como muchas innovaciones desde el punto de vista de lo que se puede poner en un papel, ¿no? O sea, en la primera página, por ejemplo, es un código QR. Sí. Hay unas ilustraciones que son... Las ilustraciones, sí. Mis sobrinos son cracks, diseñadores Darío y Leo, que están por ahí, son bestias, y cuando les di la idea, estaba, me acuerdo, la portada pensando en qué hacer, y el nombre ya no tengo duda que va a ser ese, como piensan las máquinas. Y la portada, ¿qué ilustración puedo poner? ¿Qué puedo hacer ahí? Y de repente se me viene a la mente esta
la obra de Pensador de Rodin, donde está como, bueno, pensando justamente, y digo, bueno, es pensar, las máquinas piensan o no piensan, ¿no? Turing dijo en el 51, se planteó, si podemos desarrollar máquinas que piensen, vamos a entender mucho más de cómo pensamos nosotros como humanos. Eso viene desde el 51, o sea, este debate. Entonces, me pareció interesante mostrar un robot pensando, aunque hace rato discutíamos con Robbie si es que piensan o no las máquinas, pero es una linda pregunta para entender en profundidad. Y el libro busca eso. Y lo del QR, más que nada lo hice porque muchas veces me preguntan cómo hacemos para ver ejemplos en vivo de inteligencia artificial o cómo hacemos para entender un poco más. Entonces, estuve un buen tiempo haciendo como una recopilación de varios sitios web donde tienen cosas re interesantes, ¿viste? Como, por ejemplo, un sitio web que haces un dibujo y así como borrador, como un nene, y te lo grafica en alta resolución, solo. ¿No? Con inteligencia artificial y con Eso es ganas. increíble. Es una nueva tecnología que en los últimos 5 años apareció, que es realmente fenomenal, ¿no? Claro. Las teorías generativas, ¿no? Que generan Exacto. contenidos Sí. nuevos, aparentemente nuevos, de alguna manera están implícitos en los datos, pero sí. Y bueno, tenés webs donde podés ver eso y podés jugar y verlo, y además tiene explicaciones y todo. Después tiene, por ejemplo, uno que me ha gustado, que era como una especie de te hacían jugar a detectar captchas, ¿viste? Entonces, para ver si sos humano o no. Entonces, entonces empezás a jugar en eso y medio te van explicando la lógica de cómo la AI reconoce cosas en los videos. Entonces, son webs para divertirse, que compilé ahí unas 15, 20 creo, como para jugar un poco y cuando apuntás con el QR va directo ahí. Increíble. Bueno, y de hecho tiene mucho sentido con lo que venías diciendo, ¿no? Que vos cuando haces estas cosas te divertís y así aprendés. Sí. Y llevamos 15 minutos, no llevamos 15 minutos, llevamos media hora de charla y nos rápido, quedan 15 minutos, pasó rápido. Nos quedan 15 minutos, en esta media hora hablamos del libro, de qué es, cómo piensan las máquinas, de cómo lo escribiste, de cómo llegaste a escribirlo, de tus dos sueños, de este sueño de transmitirle a la gente esta posibilidad que nos da la tecnología y de este sueño real que tuviste mientras, cuando tenías COVID. Hablamos también un poco sobre GPT-3, sobre este prólogo escrito por inteligencia artificial. Y en este tiempo, en estos minutos que nos quedan, quiero hablar un poco más sobre algo que mencionaban los dos hace un rato, que es la relación, o la diferencia y la relación entre máquinas y humanos, ¿no? O sea, no por nada el subtítulo del libro es Inteligencia Artificial para Humanos. Quiero preguntarte primero por qué lo elegiste y después que podamos interactuar un poco sobre esa relación. El subtítulo, bueno, lo debatí bastante con la editora también y con amigos, y, bueno, con gente que me gusta pimpoñar ideas, porque tiene dos objetivos, ¿no? Inteligencia artificial para humanos, porque es algo que un humano de a pie lo puede entender, digamos, ¿no? Busqué un poco eso porque a veces lo que pasa con todas estas tecnologías que tienen tanta jerga, que es como que te ponen una distancia, ¿viste? Entonces vos sos abogado y decís, no, pero yo nunca codié, nunca escribí, no sé qué es Python, no sé qué es SQL, hay gente que me dice eso, gente que tiene profesiones, ¿viste? Como hicieron carrera y quieren saber y no se animan, ¿viste? No se meten en un curso, en una maestría, nada, porque sienten que no van a poder. Entonces quería que eso no pasara, quería que fuera la puerta de entrada al mundo. Entonces, para humanos. Y además porque varias cosas me pasan con esto, y es que yo me imagino las empresas del futuro, las empresas actuales, digamos, ¿no? Que al futuro tienen que ser todas, están todo el tiempo ahora como que tienen dos tipos de talentos, talento artificial y talento humano, ¿no? Porque vos tenés una empresa y vas a tener que tener el mejor talento humano y vas a tener que entrenarlo, vas a tener que tener líderes, gente creativa, con capacidad analítica, con capacidad de tomar decisiones, adaptarse a momentos, ¿no? Que creo que es muy importante también. Los últimos años fueron una muestra de eso, ¿no? De que hay que liderar y hay que enfrentar conversaciones difíciles, empatizar con el otro para entenderse y poder tener un vínculo, ¿no? Todo eso lo vas a tener que tener en el mundo del liderazgo y de los humanos. Y por otro lado, las máquinas van a estar cada vez más metidas en tu negocio, digamos, ¿no? Máquinas, algoritmos, por decirlo así, modelos predictivos, todas las empresas del mundo se están convirtiendo en empresas digitales, de a poco, aunque sean muy tradicionales, están empezando a decir, bueno, yo vendo un producto físico en un supermercado, ¿cómo hago para entender mejor cuánto voy a vender de un producto en una zona específica?
¿no? Hago una predicción de la demanda. ¿Es un modelo de negocio tradicional, físico? Incorpora algoritmos. Sí o sí. Eso va a pasar en todas las empresas del mundo en los próximos años. Nadie te puede decir no es para mí. Nadie te puede decir no es para mí. En todo caso, lo que sí se ve es que hay empresas que son muy digitales y que tienen, no sé, el 40% de su equipo de personas que están enfocadas en esta tecnología, ¿no? Bueno, la otra vez hablé con una empresa que hace gaming, hace videojuegos. Y eran 1000 y eran 900 personas de tecnología, 800 personas de tecnología. Increíble. Lo que vale esa planta, ¿no? Claro, y de esos 800 tenías, no sé, creo que me dijeron 200 ingenieros de datos. Es una locura. Hay empresas que tienen 20.000 personas que tienen 5 ingenieros de datos. O 2, o ninguno. Entonces, esa sí es la diferencia, digamos, ¿no? ¿Cuánto foco le vas a poner a la tecnología que va a convertir tu organización, una universidad, una empresa, un gobierno, en una organización más competitiva, que funcione mejor, digamos, ¿no? Es una decisión. Y para eso necesitas talento, necesitas también entender las diferencias, en qué son buenas las máquinas, en qué somos buenos los humanos, cómo nos complementamos. Así que es un desafío, sin duda. Para eso necesitas talento, decías. Robin, ¿cómo hacemos? ¿Cómo? Necesitamos generar talento. Yo sí, perdona, Rodrigo, yo veo la carrera de Ingeniería de Inteligencia Artificial y digo, si tuviese, bueno, está mal lo que voy a decir, pero si fuese un poco más joven, ni lo dudaría. Sos joven. Sí, ya no sé si estoy para la carrera, pero ojo, Vamos puede a ver. ser. No, a ver, claramente, digamos, creo que para, digamos, el mundo, pero para Argentina en particular, digamos, el recurso humano, el talento especializado, o por lo menos que entienda de inteligencia artificial, es fundamental para poder mantenerse, digamos, competitivo, para poder crecer en este espacio que es tan potente, ¿no? Estamos viendo empresas como Mercado Libre, Globan, despegar dos empresas argentinas que a partir de este tipo de tecnologías están llegando a tener esa diferencia de competitividad y están compitiendo contra empresas de nivel mundial, ¿no? Como Amazon, etc. ¿No? Entonces el recurso humano es fundamental. Eso lo vi estando en Silicon Valley. Estuve casi 10 años allá y en los últimos años estuve liderando un equipo de robótica dedicado al diseño de vehículos autónomos aéreos y mi rol, o gran parte de mi rol, era digamos, contratar digamos, ingenieros e ingenieras, ¿no? Y pude ver, digamos, en ese momento entendí la competencia desaforada que estamos viendo hoy en día por estos talentos, ¿sí? Empresas como Google, Facebook, Apple. Miren que yo estaba haciendo algo muy cool, muy copado, como diseñar un vehículo autónomo aéreo, algo que vuela por el aire y vuela solo, y aún así nos costaba atraer el talento que Google, Facebook, Apple, Microsoft, etcétera, se estaban chupando, ¿sí? Y que estaban absorbiendo. Entonces yo, cuando volví a Argentina hace un poquito más de 2 años, digamos, yo sentí una responsabilidad por hacer algo al respecto en mi país y digamos, efectivamente o especialmente a través de esta carrera estamos generando, ¿sí? Estamos contribuyendo al sistema argentino, ¿sí? Personas que sean expertas en esta área. ¿Sí? Lo vemos como algo estratégico, ¿no? Para el futuro del país. Así que bueno, iteramos un poco hasta que llegamos a que inteligencia artificial era el centro, ¿sí? Hablábamos un poquito sobre informática, hablábamos sobre robótica, pero al final convergimos que ingeniería en inteligencia artificial, digamos que la inteligencia artificial se estaba consolidando como un nuevo campo de la ingeniería, ¿sí? Así como vimos que la electrónica salió de la eléctrica, y así como vimos que la informática salió de la electrónica, ahora vemos que la inteligencia artificial sale de la informática, pero se consolida con sus propias prácticas y sus propios saberes. Así que bueno, es una carrera, digamos, de grado, ¿sí? Seguramente vamos a tener más ofertas a futuro que tengan que ver con posgrado y con, bueno, también tenés los cursos de educación ejecutiva que son espectaculares, que te hacen la entrada a ese mundo, pero bueno, eso es un poco la carrera que hemos creado, ¿no? Estaba viendo, perdón, pero estaba leyendo el programa y todo, me alucinó. Además las orientaciones, ¿no? Porque está como en el medio de la inteligencia artificial. Nosotros lo vemos cuando hacemos proyectos en Rocking Data, donde tenés que tener una parte fuerte de software, una parte muy fuerte de negocio, porque el software, digamos, lo que construimos es software, que es inteligencia artificial, pero tiene software que hace que funcione, que esté productivo dentro de una organización, ¿no? Entonces, tenés que tener la parte de software, y las orientaciones son de software, de negocios, y una de robótica, que recién que estuvimos en el laboratorio miraba los drones. Entonces, yo vendría a vivir acá adentro.
porque es un paraíso nerd. No, y es además, no, perdón. No, iba a decir que justamente la visión que tenemos es, digamos, es AI plus X, ¿no? IA más algo. IA aplicado a agronomía, a negocios, a finanzas, a medicina. Entonces lo que vemos es que la inteligencia artificial está en el centro y que se puede aplicar a prácticamente cualquier cosa. ¿Sí? No, y es parte, me parece, de, volviendo al final, lo que mencionaba Freddy en el primero de los sueños, ¿no? ¿Cómo hacemos para que cada vez más personas puedan tener acceso a estas herramientas y a estas tecnologías? Nos queda un minutito, nada más. La verdad que en lo personal me llevo un montón de ideas para pensar esto y seguir pensando en esto. Quiero preguntarte dos preguntas, pero me tenés que responder en un tweet. En un tweet, sabiendo que además igual, si quieren desarrollar el tweet, acá está ahí, toda la ahí, información. ahí. No es que es una mirada superficial. Claro. En un tweet, ¿van a reemplazar las máquinas a los humanos? No, van a reemplazar tareas que hoy hacen algunos humanos. Por ejemplo, identificar cosas en una placa de un médico, capaz no lo hacemos al médico, y lo hace una inteligencia artificial. Excelente. Vos lo que quieras Suscribo aportar. 100%. No, o sea, es no, coma, todo lo que dijo. Bien, excelente. ¿Qué riesgo ves asociado a la incorporación masiva de inteligencia artificial? Bueno, el riesgo para mí son unos sesgos que la gente no pueda entender bien cómo armar buenos conjuntos de datos que alimenten a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial solo funciona con los datos que le damos para que entienda el mundo. Entender eso y que no haya usos que violen determinadas cosas como la privacidad, la libertad, no pensar en cómo impacta esto a minorías, ¿no? Chicos, ancianos. Bien, y el último tweet, viene tranqui. Vengo bien. El último tweet, ¿cómo hacemos para evitar esos sesgos? Para mí, hoy es tener equipos diversos, miradas diversas. O sea, la gente que construye tecnología, nosotros en Rocking, por ejemplo, tenemos 2 filósofos, 2 filósofos más ahora. No es que los vayamos a buscar, pero ellos también quieren venir y eso nos encanta. Tienen una capacidad de entender cosas complejas altísima. Tenemos un psicólogo, dos economistas, gente de marketing, gente de administración, ingeniería, obviamente. Miradas diversas. Creo que esa es hoy la mejor manera de armar un equipo que construya una tecnología en la cual hay mucho de lo social. Hay una mirada humana en esto que para mí es clave, ¿no? Como innovar es a través de inteligencia artificial, casi sin duda que va a ser el campo más innovador en los próximos 5 o 10 años. Innovar tiene que ser humanizar también, ¿no? Entonces, construir inteligencia artificial ética es un desafío grande. Hay que meterse, hay que instalar la conversación. Al final del libro hay un capítulo específicamente de esto, dedicado a esto, que es un framework de cómo construir inteligencia artificial éticamente, así que los invito a que lean eso. Innovar tiene que ser humanizar. Me quedo con esa frase. Creo que eso es algo que vos hacés en este libro. Te felicito personalmente por el libro. Y ahora viene la parte más difícil, que es la pregunta del público, al cual agradecemos muchísimo también la atención. Gracias. ¿Hay preguntas ahí? Muchísimas gracias a los tres esta tarde. Abrimos, como dijimos al inicio, un espacio de preguntas. Los escuchamos perfectos. Ustedes abren su micrófono y hacen la pregunta. Así que si quieren levantar la mano, abrir directamente el micrófono. Me parece que sale hasta mudo. También pueden chatearla y yo leerla, si no puedo abrir el micrófono. Pero son bienvenidos a que nos escuchemos. También, ustedes no saben, pero también los estamos viendo en una pantalla, así que una posibilidad de interacción. Loco que se ven las caritas. En este mundo híbrido, ¿no? Que estamos viviendo. Sí. Esta pantalla ahí está. Saludos a Freddy desde Chile. Qué grande. Saludos. Desde Jujuy también, que nos está viendo. Saludos de Córdoba. Hay que hacer la gira del libro por las provincias de Argentina. Exacto. Me sumo, Sí, vamos, Robin. Joaquín Pellegrini de Córdoba, de Chile Felipe Zambrano.
Ya están comprando libros en el mercado libre como Joaquín Pereira. Mirá que, bueno, buenísimo. Sí, a ver, yo te digo, no me metí en detalle con el libro, pero por todo lo que contaste recién, o lo que Ya lo querés leer. hablamos, me pareció espectacular. Pero el prólogo me volvió la cabeza, te soy honesto. Es divertido, sí, Me sí. pareció una vuelta de tuerca muy interesante, muy divertida. Sí, sí, Y creo que también a mí personalmente me interesa mucho como, digamos, esta idea de combinar lo artístico, o sea, de una historia que contás, ¿no? De sueño, pero también con cosas técnicas, ¿no? Me parece que estamos hablando un poquito antes de esta presentación, cómo estos dos mundos están convergiendo, ¿no? Sí. No son dos mundos separados como tal vez tradicionalmente pensamos, ¿no? El mundo técnico, el mundo, digamos, de los números y el mundo de las ideas. Aparte, creo que las mejores ideas a veces vienen de lugares que no son más tradicionales, ¿no? Es como acá el maestro Walter Sosa Escudero, que siempre dice que a la ciencia de datos se entra por la ventana, que como que no hay Un camino único. único, ¿viste? Sí. Yo trabajé muchos años, en los últimos 10 años en este mundo y me topé con profesiones, ¿viste? Estadísticos, sociólogos, psicólogos, físicos. De todo. Es increíble. Estamos todos llegando al mismo lugar, ¿no? Sí, y cada uno trae lo suyo. Filósofo. Su background, filósofo. Yo reivindico acá en las humanidades. Claro. Está buenísimo. Muy interesante. Creo que tenemos una pregunta, ¿no? Sí. Alejandro Temporetti Olivera nos dice: yo quisiera agradecer a Freddy, tuve la posibilidad de hacer el posgrado de inteligencia artificial en Derecho y empezar a transitar esta maravillosa mundo. Freddy es una motivación para quienes emprendemos en el sector de las tecnologías. No era la pregunta, esa era la pregunta. La pregunta que vamos a olvidar es de Joaquín Pereira. ¿Pensás que en algún momento tendremos algo parecido a Skynet? Entre comillas, la culpa de que la máquina piense mal, ¿es culpa de la máquina o de los datos que le pasamos? Dos preguntas. Dale, voy yo. Ayúdame, Robin. Con lo de Skynet, personalmente. A mí me encanta Terminator, pero bueno, esas películas de los 80, ciencia ficción, nos pusieron como en la cabeza la idea del robot versus la máquina, ¿no? Creo que vende mucho, es más mochoclero eso que si son todos amigos, me parece que hay algo ahí, ¿no? Pero nos pusieron esa distopía, Black Mirror también últimamente y todo eso. Y es verdad, porque te instalan el tema, no está mal, pero por ahí nos paranoiquea un poco, ¿no? Nos da como demasiados miedos. Yo creo que no va a haber un Skynet, grábenme, si hay un Skynet espero estar del lado correcto. Congraciarte con los... Congraciar con las máquinas. Pero no, yo creo que no va a pasar eso. La inteligencia artificial general o fuerte, como le dicen, es como una cosa muy lejana. Hoy lo que sí tenemos son inteligencia artificial resolviendo problemas muy específicos, una inteligencia artificial resolviendo, no sé, cómo detectar una maleza en el campo y cómo decidir si envían agua o fertilizante, qué sé yo. Resuelve problemas bien concretos. Ese está ahí, ¿no? Totalmente. No sé, ¿qué opinas? No, totalmente. Creo que todavía, digamos, a veces tengo la frase de que la inteligencia artificial no es de hacer que los sistemas de software sean más inteligentes, sino menos tontos. Porque Claro. realmente son extremadamente frágiles. Sí. ¿Sí? Siguen digamos, están muy limitados por el contexto de aplicación, por el tipo de datos que pueden recibir, etcétera. Con lo cual creo que para los que lo ven de afuera, por ahí hacen una extrapolación y dicen, bueno, como ahora GPT-3 escribió un prólogo, bueno, después dentro de 2 años va a escribir el código civil de un país, ¿no? O lo que sea. Y creo que los que lo vemos bien de cerca, vemos los nuts and bolts, nos damos cuenta de la fragilidad que tiene y que de alguna manera la realidad hoy es que todos estos sistemas están sostenidos por un montón de ingenieros e ingenieras que están de alguna manera como si fuera un bebé, como bueno, no te vayas para allá, no te vayas para allá. Sí. Tengo un amigo que trabaja en la empresa Waymo en Estados Unidos, que es la empresa de Google que está desarrollando estos autos autónomos. Tuve la posibilidad de viajar en uno de esos autos. Y hablando con él, digamos, uno ve cómo son miles de ingenieros e ingenieras de los mejores del mundo, cada uno ajustando un pedacito del sistema para que en su totalidad funcione razonablemente bien. Está, digamos, por hablar una palabra, está extremadamente subsidiado por la inteligencia humana, ¿no? Sí. Toda esta inteligencia artificial. Ahí los tres justo me preguntaron sobre un robot, el robot Atlas de Boston Dynamics, que es un robot que hace parkour, si se vieron por ahí, es alucinante verlo. Y estaba estudiando un poco de cómo funciona. Yo creí que tenía inteligencia artificial, pero no tiene inteligencia artificial, sino lo que tiene son como reglas duras, ¿no?
y tiene como movimientos entrenados desarrollados por los programadores, tipo salta así, tiene como una rutina, y después, por ejemplo, hay un video que va saltando así, como en mesas o maderas así, y lo que tiene es como, que está buenísimo, como que previsualiza como caminos, ¿viste? Y tiene las 3, 4 opciones y elige la opción óptima para saltar. Pero todo eso está seteado de antes. Si vos ves ese parkour, decís, esto es peor que Terminator, ¿no? Si ves eso, decís, esto ya existe, pero no tiene inteligencia artificial, sino programación basada en reglas, digamos, como dice Robert. Bueno, esa diferencia... Perdón, No, dos sí, preguntas no, más no. del público. Dale, Solo que ya te que contestan. un poquito más corto, sí, perdón. Sí. No, El excelente. último, como dijo Augusto. Sergio Morielo te manda un abrazo, Freddy, y pregunta, ¿qué tan lejos estamos de tener cyborgs? Me refiero a implantes que nos llenen de conocimiento. Sergio Morielo escribió un libro de inteligencia artificial hace como 15 años, me lo regaló y me inspiró un montón, así que Sergio, gracias. Un crack, es un periodista especializado en tecnología. Y cyborgs, implantes hay, ya, yo de hecho conozco cyborg. ¿Cómo se llama? De la antena, en español, que tiene que ve colores, ¿no? ¿Cómo es? Escucha colores, una cosa así. Que él nació daltónico y se instaló una antena en la cabeza y te permite entender los colores. O sea, cyborg, y de hecho técnicamente si tenés un implante en el oído, ya sos un cyborg. O sea que eso para mí está, lo que va a pasar es evolucionar más. Sí, a ver, un marcapasos también de alguna manera es un cyborg, ¿no? Creo que Elon Musk define, digamos, este sistema como un cyborg, ¿no? Claro. Pero sí, totalmente, yo creo que se está, digamos, y bueno, Elon Musk tiene tal vez a Neuralink, que está justamente tratando de, digamos, incrementar la capacidad de intercambiar información entre un sistema artificial, sintético, y nuestro sistema cerebral. O sea que cyborgs ya existen, la pregunta es qué tan potentes son, ¿no? Y cuáles son sus capacidades. Gracias. Oscar Vidal dice, comparto la visión de Alari del traspaso de autoridad que haremos y que estamos haciendo nuestro albedrío hacia la recomendación de los algoritmos. Lo afirmo. Sí, vamos. Le preguntaremos en el futuro a Google o al buscador del momento con quién casarnos, qué estudiar, ya que la data que poseerán nos conocerá mejor que a nosotros mismos los algoritmos. Bueno, mira, muy interesante. Es una mezcla, fue cortito, pero quiero escucharte. Mira, a mí, por ejemplo, me recomiendan muchas películas que no me interesa ver. O yo escucho mucha música, pero mucha. Spotify me recomienda cosas que no me interesan y las ignoro. Y voy a búsquedas. En los últimos años, a través de Spotify, por ejemplo, conocí más música que en todo el resto de mi vida, en los últimos 2 o 3 años. Y estos ejemplos que estoy poniendo es porque en algún punto nosotros tenemos la capacidad de decidir, digamos, ¿no? Si un algoritmo te recomienda algo, no te está diciendo que hagas eso. Es como el ejemplo de Waze, que va por la ruta y te dice, ¿querés bajar acá? Te ahorrás 5 minutos. Vos podés ir por tu camino porque te gusta ver vidriera, no sé, querés ver carteles luminosos. La decisión la tenés que tomar vos. El algoritmo y los sistemas de recomendación, de última, lo que pueden hacer es como achicarte la complejidad del contenido que puedes ver o recibir. O sea, están bien si los usas bien, digamos, ¿no? Pero no tienen que manejar todas las decisiones. No, tal cual. Y quiero tomar también para esto una frase que supuestamente dijo Pablo Picasso cuando le preguntaron sobre los ordenadores en los años 70, los primeros años 70, ya muy grande Pablo Picasso dijo, las máquinas son inútiles porque lo único que pueden hacer es darnos respuestas, ¿no? Pero alguien se tiene que hacer las preguntas. Creo que ese ejercicio de hacernos las preguntas permanentemente y de dudar es lo que nos diferencia de un ente que lo único que hace es responder a un estímulo que sería esta supuesta persona que solamente responde ante el estímulo que le da la inteligencia artificial. Digamos. Sí. Hace poco empecé a leer el libro Sueñan los androides con ovejas eléctricas y arranca con esto, ¿no? Como una persona que se despierta y ese libro que se va a hacer Blade Runner, la película. Es un libro increíble y arranca con una persona que cambia el humor a través de un aparato. O sea, se pone, aprieta un botón y se cambia el humor, por ejemplo, ¿no? Dice, no quiero cambiar el humor, le dice la esposa hoy. Bueno, pero está tal configuración, así que cambias igual. Entonces es como el extremo de todo esto, ¿no? Y cuando uno lo ve en el extremo, dice, no está bueno ir a ese camino, digamos, ¿no? Y el libro también un poco hago eso, en el sentido de, ¿te imaginas un futuro con las máquinas controlando todo? Bueno, ¿qué pasó en el camino que nos llevó a eso? ¿Cómo hacemos para hoy no ir por ese camino negativo? Sí, yo creo que a eso, viste, cuando preguntabas cuáles son los peligros, yo creo que la interacción entre
los sistemas de software inteligente, ¿no? La inteligencia artificial, y los sistemas sociales, los humanos, en esa interacción pueden emerger cosas que son peligrosas. Y justamente ahí es donde yo tengo más preocupación de que sepamos elegir no... yo creo que estamos en una infancia, estamos en un momento como, por ejemplo, cuando salieron los autos, el seguro de seguridad no era obligatorio. Y vimos que tardó 50 años hasta que todo el mundo, hoy ya te sentís incómodo si no te pones el cinturón. Pero eso pasó con los cigarrillos, ¿no? O sea, digo, por mucho tiempo, y después nos dimos cuenta que para los efectos que está teniendo. Entonces yo confío en que como humanos y sistemas sociales, vamos, políticos, digamos, de tu lado, digamos, vamos a encontrar la manera de dominar y de encasillar y de modificar cómo usamos este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, me parece que es un tema importante. Muy cortito, que tenemos una última pregunta, pero muy cortito. Todas estas predicciones que lo que hacen es extrapolar lo que está pasando y llevarlo al extremo en el futuro, como por ejemplo las famosas predicciones maltusianas y demás, pierden de vista algo, creo que pecan de perder de vista el libre albedrío del ser humano y la reacción del ser humano ante eso, que es muy importante y que está descrita acá. Última pregunta. Última pregunta. Perdón, Joaquín Pellegrini, que hay una más de él, pero como ya tuvo una y nos queda solo tiempo para una, vamos a darle a Alejandro Teporetti, que igual... Bueno, qué difícil. Estamos comenzando un proyecto para desarrollar, dice Alejandro, un agente conversacional entrenado en derecho del consumidor. Pienso en la implementación de la inteligencia artificial como elemento equilibrante de la simetría de las relaciones de consumo. ¿Cómo ves el rol de la inteligencia artificial como el lado luminoso de la justicia? ¿Y qué consejo nos darías? Te la dejo a vos. Para más difícil. No, a mí me parece brillante lo que está planteando. Realmente creo que es brillante. Y creo que en todo lo que es atención al cliente, la interacción del cliente, creo que este tipo de tecnologías conversacionales a través de texto tienen mucho más impacto de lo que por ahí a priori no pensaría. Ves un chatbot y decís, es un chatbot. Pero en la relación con el cliente, la velocidad en la cual vos podés navegar, las posibilidades que te da la empresa es impresionante. Digamos, hoy la ciudad de Buenos Aires tiene un sistema GOTI. Digamos, no vivo en la ciudad de Buenos Aires, no lo probé tanto, pero que vos podés interactuar de manera abierta. Para mí es fenomenal las oportunidades que trae este tipo de tecnologías. Y te sumo una cosa, nosotros estamos desarrollando un muy pequeño espacio de research en Rocking Data, que por ahora tiene 2 personas, pero que están investigando cosas de estas. Y una es usar tecnologías tipo GPT-3, parecidas, otras pero parecidas, para usar inteligencia artificial conversacional. Y es increíble los resultados que tiene. Estamos probando cosas tipo un vendedor. No estamos probando que venda lo que hacemos nosotros, ¿viste? Y realmente vende mejor que nosotros. O sea, es una cosa increíble al nivel de empatía y de conversación tan fluida que tiene en español. Lo que pasa que eso, si lo pones público, es un poco peligroso, porque no sabes en qué puede terminar ese tipo de... lo que puede llegar a responder esa IA. Hoy está para adentro y estamos simplemente testeando y probando. Pero te digo otro caso, ¿no? Digamos, por un lado, digamos, creo que esta idea de empoderar a los ciudadanos para que conozcan mejor sus derechos a través de este tipo de tecnologías de búsqueda está buenísimo, porque hay muchos derechos que por ahí yo ni siquiera sé que los tengo. Sí. ¿No? Y por ahí cambio de jurisdicción y de repente acá se puede y acá no. Entonces, nada, esa idea me pareció brillante. Pero una idea que estamos trabajando es los precios, ¿no? En Argentina hoy tenemos una dinámica de precios muy fuerte y yo ya perdí la capacidad para saber qué está bien buen precio y qué está en mal precio, ¿no? Entonces, de repente, y de alguna manera sospecho, no tengo ninguna evidencia, pero que las empresas tal vez están, digamos, aprovechándose de mí, ¿sí? En cuanto a... No estoy diciendo que la inflación es porque se aprovecha, lo que estoy diciendo es que puede suceder que nosotros no podemos tomar decisiones racionales de compra porque no tenemos la información adecuada. Y vos hoy tenés tecnologías como para resolver eso, donde juntás datos casi en tiempo real de distintos consumidores, de distintos supermercados, ponerle negocios, y que vos puedas, de alguna manera, realmente, es más para asegurarse de que haya competencias, ¿no? Entre las empresas. Gente, perdón, os voy a dejar con ganas de que se compren el libro de la audiencia y puedan leer un poco más de estos temas. Ya estamos en hora, les agradecemos muchísimo. Un placer. Por haber estado aquí. Gracias a ustedes. En nuestra casa. Muchas gracias. Muchas gracias a todo el público que nos estuvo acompañando en esta tarde. Y los invitamos a futuras actividades y a seguir compartiendo estos ciclos de autores que nos permiten reflexionar y pensar entre todos.
todos y todas. Así que muchas Gracias. gracias. Gracias por Cuídense estar. todos. Felicitaciones. Muchas Gracias, gracias. querido. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.